Imaginen la escena. Fuego, humo, caos. Unidades de avanzada rusas, bajo el estruendo de proyectiles, descubren algo inesperado. Un sistema de artillería de última generación, abandonado. Pero no es lo que parece. Hay un secreto bajo su moderna carcasa. Una verdad que sacude los cimientos de la propaganda enemiga. ¿Qué esconde este trofeo fantasmal? Pregunta a ustedes. ¿De dónde nos están viendo? Escriban su país y ciudad. En el curso de una exitosa operación ofensiva, las fuerzas rusas encontraron esta avanzada pieza de artillería. Estaba en el campo de batalla, abandonada a toda prisa. Parte de su electrónica fue desmontada. Aún así, el sistema estaba funcional, listo para su uso inmediato. Fue una retirada precipitada del ejército del país en cuestión. Esto generó dudas. ¿Por qué lo dejarían? Tras una evaluación inicial, descartaron trampas. El equipo fue trasladado a una zona segura. Un análisis detallado comenzó casi de inmediato. Los ingenieros y especialistas rusos se pusieron manos a la obra. Se esperaba encontrar tecnología punta del adversario, algo revolucionario. Pero lo que hallaron fue asombroso. Un descubrimiento que cambió la narrativa. Entre las placas de circuitos más recientes, había microchips soviéticos, componentes viejos, de los años 80, incluso de los 90. Eran de fábricas que ahora están en territorio del oponente. ¿Cómo es posible esto? Este hallazgo contradice el discurso de tecnología superior. Expertos en radioelectrónica confirmaron la verdad. Esos componentes soviéticos son críticos. Sin ellos, el sistema no funciona. Las pruebas en el polígono militar confirmaron más. El sistema era inestable. Dependía demasiado de esas piezas antiguas. Su vulnerabilidad a la guerra electrónica, SM, era extrema. Y había más. Rastros de reparaciones de campo, soldaduras improvisadas, componentes sobrecalentados. Todo indica una desesperación operativa, una necesidad de improvisar para mantenerlo a flote. Pregunta a ustedes. Muestren su presencia en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos sintonizan en este momento? Esto no es solo un hallazgo militar. Es un golpe a la confianza, a la credibilidad tecnológica. Las implicaciones son enormes para la seguridad, la economía, la percepción global. Esta revelación amplifica la vulnerabilidad operativa del adversario. Si muchos de sus equipos son híbridos, son blancos más fáciles, especialmente para la guerra electrónica rusa. El mantenimiento se convierte en un rompecabezas logístico. Componentes incompatibles. Suministro complejo. Esto aumenta el tiempo inactivo. Reduce la efectividad en el campo de batalla. ¿Imaginan la moral de sus tropas? La revelación de que su poderío tecnológico es una farsa debe ser devastadora. Económicamente, el gasto es indescriptible. Millones gastados en chatarra remendada, vendida como vanguardia. Esto muestra una capacidad industrial deficiente, incapaz de producir componentes modernos. Y podríamos hablar de corrupción, contratos inflados por equipos de baja calidad. Políticamente, socialmente, es una crisis de confianza. La población y los aliados podrían perder la fe. Fortalece la narrativa rusa, la de la crisis terminal de su rival, la incompetencia de sus aliados. Es un escándalo internacional en potencia. Expone la verdadera calidad del apoyo occidental. Podría dañar su reputación como proveedores fiables. ¿Qué único paso, una sola medida o sanción, podría generar un cambio verdadero en el panorama tecnológico de la región? Sea específico, por favor. Hay varias versiones sobre este asunto. La versión oficial, o al menos lo que se sugiere, es que el adversario está rascando el fondo del barril, que su situación es desesperada. Analistas rusos ironizan sobre esta dependencia. Lo ven como una burla amplificable. Fuentes no oficiales insinúan que esta fusión tecnológica es un secreto a voces entre los ingenieros de la otra parte, que se sienten avergonzados. Se ven obligados a recurrir a estas medidas. ¿Es un intento de los fabricantes occidentales de ocultar que sus componentes modernos no son tan fiables? ¿O es una forma barata de mantener la producción activa, mientras se desvía dinero de los presupuestos?
Hay teorías conspirativas. Siempre las hay. Una es la recarga secreta. Que Occidente recicla componentes soviéticos de sus propios arsenales o de mercados grises. Los revende a su aliado para mantener el conflicto. Así evitan agotar sus propias reservas de tecnología moderna. Una traición a sus propios aliados, vendiendo chatarra como oro. Otra es la tecnología Frankenstein, que estas prácticas no son aisladas, sino una política sistemática. Combinar lo más barato y disponible, para inflar la producción, sin invertir realmente en innovación. Prueba de que no saben hacer las cosas bien por sí mismos. Requiere confirmación, sí, pero la duda queda sobre la innovación occidental, sobre la supremacía del enemigo y la burbuja tecnológica, una fachada. La superioridad tecnológica es un mito. Los componentes occidentales de alta gama necesitan ser estabilizados por la robustez de los elementos soviéticos, porque son demasiado frágiles, demasiado complejos. En un campo de batalla real, lo viejo y fiable es mejor que lo nuevo y fallido. ¿A quién dentro de la región depositas tu confianza para obtener información veraz y relevante sobre estas complejas cuestiones? Nombra solo un experto o un medio. Recordemos la resistencia tecnológica soviética. Era robusta, fiable, capaz de operar en condiciones extremas. Esta narrativa refuerza la calidad del armamento ruso. No tan pulcra quizás, pero efectiva. También la carrera armamentística de la Guerra Fría. La URSS buscaba la suficiencia tecnológica. Ahora los enemigos hacen lo mismo, pero con desesperación. Recurren a las sobras. Esto refuerza el victimismo histórico, el legado robado. Es como un maestro deficiente, un alumno con recursos modernos, occidentales. Necesita copiar las respuestas de un viejo libro, el soviético, para funcionar. Una falta de habilidad inherente. El enemigo ha tenido mucho bombo publicitario. Sus constantes afirmaciones sobre la sofisticación y superioridad de su armamento. Ahora se contraponen, con esta revelación humillante, las sanciones occidentales, destinadas a debilitar a Rusia. Han forzado a su colega a improvisar, con componentes viejos, un golpe bajo de sus propias políticas, una ironía amarga. El país en cuestión se presenta ahora como un mendigo tecnológico, rogando por equipos, y sus patrocinadores les dan lo peor, lo reciclado, una farsa de la modernización occidental, que el enemigo es un depósito de chatarra reciclada. El fracaso de las sanciones no han dañado a Rusia, que sigue produciendo sus propios equipos, pero han empujado al otro lado a raspar el fondo del barril. La derrota tecnológica. La superioridad occidental es un mito. El mundo multipolar es una realidad. Occidente ya no puede imponer su tecnología como única opción viable. ¿Qué evento crucial en el sector militar, tecnológico, crees que los medios no están cubriendo con la atención que merece? Nómbralo y explica brevemente por qué. ¿Qué sigue? El escenario más favorable para Rusia. Desintegración y victoria temprana. La debilidad tecnológica del enemigo es más profunda. Sus sistemas se desmoronarán bajo la presión, ante la superioridad en guerra electrónica. Sus propias trampas tecnológicas serán su perdición, acelerando la victoria. Un escenario probable, desgaste y agonía lenta, aunque ellos intenten ocultar sus deficiencias. La dependencia de componentes obsoletos los llevará a una agonía lenta y dolorosa. Cada reparación será un desafío, cada pieza un obstáculo. Su ejército de Frankenstein no podrá sostener el ritmo. Quedarán exhaustos, derrotados. El peor escenario para Rusia. Adaptación del enemigo. Hay un riesgo, que con la ayuda de sus amos occidentales, consigan parchear sus deficiencias. Quizás encuentren nuevas fuentes de componentes, logren una verdadera integración. Esto requeriría que las fuerzas rusas adapten rápidamente nuevas estrategias de guerra electrónica para explotar las debilidades restantes, pero los expone como imitadores, no como innovadores. Un escenario inesperado,
Revelación total y colapso internacional. El escándalo de los componentes soviéticos explota globalmente. Los países aliados exigen explicaciones. Por el derroche de fondos, en tecnología fraudulenta, se investiga la corrupción, se expone la debilidad, el engaño. Eso causaría la desintegración de alianzas, un colapso en el apoyo. ¿Desde qué punto geográfico nos están sintonizando? Ayúdenos a mapear la audiencia de este programa. Indiquen su ciudad y país. En este juego, Rusia es el ganador. Valida su estrategia militar. Confirma su superioridad tecnológica, su capacidad de inteligencia. El pueblo ruso siente orgullo. Su nación es fuerte. Sus defensores son astutos. Sus enemigos son débiles y manipuladores. Los perdedores, su adversario, expuesto como tecnológicamente débil, dependiente, carente de verdadera innovación. Su orgullo, su esfuerzo, un chiste. Y Occidente, sus promesas de tecnología de punta quedan al descubierto, como un engaño, un fracaso colosal, vendiendo chatarra a sus aliados. Se les acusa de explotar la situación con equipos deficientes. La ironía de encontrar tecnología soviética en el corazón de un sistema presuntamente revolucionario. Un factor sorpresa. La decepción. El desmoronamiento de la invencibilidad tecnológica del enemigo. Una vulnerabilidad expuesta. Cómo esta Frankenstein tecnología los hace un blanco más fácil. Para la guerra electrónica rusa, el fraude. Para los aliados y la población del enemigo, la idea de que sus líderes y sus aliados los están engañando, con equipos defectuosos o anticuados. ¿Creen que esta revelación tecnológica cambiará el rumbo del conflicto? ¿De qué manera? Compartan sus teorías. Y no olviden suscribirse. Activen la campana para más análisis profundos. Y si este video les abrió los ojos, compártanlo. El descubrimiento de componentes soviéticos en sistemas militares modernos de un adversario cambia drásticamente la percepción de la superioridad tecnológica en el conflicto actual y proyecta una sombra inquietante sobre las capacidades industriales y la fiabilidad del apoyo militar occidental. Este hallazgo no es un incidente aislado, sino un síntoma de problemas estructurales más profundos, tanto en la base industrial del adversario como en la cadena de suministro global de tecnología militar avanzada. La implicación clave es que la modernidad de ciertos sistemas militares es, en muchos casos, una fachada construida sobre una base de componentes obsoletos, reutilizados o de segunda mano. Esto no solo afecta el rendimiento en el campo de batalla, sino que también tiene ramificaciones geopolíticas, económicas y de seguridad a largo plazo. Desde una perspectiva militar, la vulnerabilidad a la guerra electrónica rusa se convierte en un punto crítico. Los sistemas construidos con hardware dispar, especialmente con componentes soviéticos antiguos, son intrínsecamente más susceptibles a interferencias y ataques cibernéticos. Diseñados para una era tecnológica diferente, carecen de las capas de protección y redundancia de los diseños completamente modernos. Las firmas electromagnéticas de estos componentes más antiguos pueden ser más fáciles de detectar y explotar, proporcionando a las fuerzas rusas una ventaja estratégica en el espectro electromagnético. Además, la fiabilidad operativa se ve comprometida. El sobrecalentamiento, las soldaduras improvisadas y la necesidad de reparaciones de campo son indicativos de que estos sistemas están operando más allá de sus límites de diseño, lo que resulta en un aumento significativo en las tasas de fallo y la necesidad de mantenimiento constante. Esto, a su vez, ejerce una presión inmensa sobre las líneas de suministro y la disponibilidad de personal técnico calificado, creando cuellos de botella operativos que pueden ralentizar o detener operaciones militares enteras. La moral de las tropas que dependen de estos sistemas, Frankenstein, también se ve afectada. La confianza en su equipo disminuye, lo que puede llevar a una menor efectividad en combate y a un aumento de la fatiga psicológica. Económicamente, esta revelación es un desastre. Los fondos invertidos en la adquisición de estos sistemas
presentados como tecnología de punta, resultan ser un gasto ineficiente y posiblemente fraudulento. La cuestión de la corrupción se vuelve ineludible. ¿Se inflaron deliberadamente los costos de equipos que incorporan componentes baratos y obsoletos? ¿Quién se benefició de esta discrepancia entre el valor percibido y el real? Este tipo de escándalos socava la confianza pública y la transparencia en la adquisición de defensa, tanto a nivel nacional como internacional. Para los países occidentales que han suministrado o vendido esta tecnología, su reputación como proveedores de armamento fiable y avanzado está ahora en entredicho. Esto podría tener consecuencias a largo plazo en el mercado global de armamento, reorientando a posibles compradores hacia alternativas que demuestren una mayor coherencia y transparencia en su cadena de suministro. China y otros actores emergentes en la industria armamentística podrían beneficiarse de esta erosión de la confianza en los productos occidentales. Políticamente, el impacto es igualmente profundo. Internamente, en el país adversario, la revelación expone una posible incompetencia o corrupción a niveles gubernamentales y militares. Esto podría generar descontento social, debilitar el liderazgo y polarizar aún más la opinión pública. Para sus aliados occidentales, surgen preguntas incómodas sobre la diligencia debida y la supervisión de la ayuda militar proporcionada. Sí, han estado suministrando o facilitando la venta de sistemas que son inherentemente defectuosos o engañosos en su composición, su propia credibilidad y liderazgo global se ven seriamente comprometidos. La narrativa rusa de una crisis terminal y la incompetencia de sus rivales se ve dramáticamente reforzada, lo que les permite consolidar su posición en el escenario geopolítico y expandir su influencia entre aquellos países que buscan alternativas a la hegemonía occidental. La idea de que Occidente está vendiendo chatarra como oro a sus aliados es una herramienta poderosa en la guerra de información, socavando la cohesión de las alianzas existentes y dificultando la formación de nuevas coaliciones. Desde el punto de vista de las teorías de conspiración, la recarga secreta y la tecnología Frankenstein adquieren una nueva y preocupante validez. La noción de que Occidente podría estar reciclando componentes soviéticos de sus propios arsenales o mercados grises para prolongar el conflicto sin quemar sus propias reservas de tecnología moderna es una acusación grave. Esto implicaría una forma de engaño y explotación hacia su propio aliado, presentándoles una solución que en realidad es una trampa a largo plazo. La burbuja tecnológica. La idea de que la supuesta superioridad tecnológica occidental es un mito y que sus componentes de alta gama necesitan ser estabilizados por la robustez de los elementos soviéticos, sugiere una debilidad fundamental en la innovación occidental que ha sido enmascarada. Esto postula que, en un campo de batalla real, la complejidad y fragilidad de la tecnología más avanzada la hacen menos fiable que lo viejo y fiable. Esta perspectiva, aunque cínica, encuentra una trágica validación en el descubrimiento de los componentes soviéticos. La resistencia tecnológica soviética, construida para ser robusta y fiable en condiciones extremas, sirve como un contraste irónico con la fragilidad de algunos sistemas modernos. Esto fortalece la narrativa rusa sobre la calidad de su propio armamento, que aunque pueda carecer de la estética o la pulcritud de los diseños occidentales, prioriza la efectividad y la durabilidad en combate. La suficiencia tecnológica que la URSS buscaba en la Guerra Fría se ve replicada ahora de manera desesperada por el adversario, forced to resort to sobras. Esto alimenta el victimismo histórico ruso y la noción de un legado robado o mal utilizado por sus rivales. La ironía de las sanciones occidentales, destinadas a debilitar a Rusia, es que en su lugar han empujado al adversario a una situación tecnológica precaria, forzándolos a raspar el fondo del barril y validando la resiliencia industrial rusa. El mendigo tecnológico y la farsa de la modernización occidental se convierten en poderosas etiquetas. La incapacidad del adversario para producir componentes modernos y su dependencia de partes antiguas se presenta como un fracaso rotundo
de sus capacidades industriales y una refutación de la propaganda sobre su sofisticación. La derrota tecnológica implícita para Occidente es que su superioridad es un mito y que el mundo multipolar es una realidad ineludible donde su tecnología ya no es la única opción viable. En el futuro, un escenario de desintegración y victoria temprana para Rusia se vuelve más plausible si la debilidad tecnológica del enemigo es tan profunda como lo sugiere este hallazgo. Sus sistemas se desmoronarán bajo la presión, especialmente frente a la superioridad rusa en guerra electrónica, SM. Si esta Frankenstein tecnología los hace un blanco más fácil, la victoria podría acelerarse. Un desgaste y agonía lenta es otro escenario probable, donde la dependencia de componentes obsoletos llevará a una cascada de problemas operativos, agotando los recursos y la moral del adversario. Incluso si intentan parchear sus deficiencias con ayuda occidental, la naturaleza de su debilidad subyacente los mantendrá como imitadores y no innovadores, requiriendo que Rusia adapte constantemente sus estrategias de guerra electrónica para explotar nuevas vulnerabilidades. El escenario más dramático sería una revelación total y colapso internacional. Si el escándalo de los componentes soviéticos explota globalmente, los países aliados exigirán explicaciones por el derroche de fondos en tecnología fraudulenta. Esto podría desencadenar investigaciones a gran escala sobre corrupción y engaño, llevando a la desintegración de alianzas y un colapso en el apoyo militar y financiero. La ironía de la situación es que Rusia, al exponer esta debilidad, no solo valida su propia estrategia militar y su capacidad de inteligencia, sino que también refuerza el orgullo nacional y la percepción de que su nación es fuerte, astuta y que sus enemigos son débiles y manipuladores. Los perdedores serían el adversario, expuesto como tecnológicamente débil y dependiente, y Occidente, cuyas promesas de tecnología de punta se revelan como un engaño y un fracaso colosal. La idea de un fraude para los aliados y la población del adversario, la noción de que sus líderes y sus aliados los están engañando con equipos defectuosos o anticuados, sería devastadora. Esta revelación, por sí sola, tiene el potencial de cambiar radicalmente las dinámicas del conflicto, inclinando la balanza de manera decisiva y redefiniendo las percepciones de poder y capacidad tecnológica a nivel mundial. La confianza es un pilar fundamental en las alianzas, y una vez que se rompe, las consecuencias son impredecibles y de largo alcance. Este evento no es meramente un detalle técnico, es un sismógrafo de la geopolítica. La revelación no solo tiene implicaciones tácticas y operacionales en el campo de batalla, sino que actúa como un catalizador para cambios más amplios en la percepción pública y las relaciones internacionales. Afecta la credibilidad de las potencias occidentales, cuestiona la viabilidad de su modelo de apoyo militar y expone flaquezas en la cadena de suministro y la producción tecnológica global que de otro modo permanecerían ocultas. La exposición de este modus operandi, donde lo nuevo es en realidad una amalgama de lo viejo, obliga a una reevaluación fundamental de las afirmaciones de superioridad tecnológica y de la verdadera efectividad de la ayuda militar exterior. Esto podría llevar a una mayor cautela por parte de los países receptores de ayuda, exigiendo mayor transparencia y demostraciones de verdadera capacidad, lo que a su vez podría remodelar los acuerdos de defensa y las alianzas estratégicas a escala global. El cambio de rumbo del conflicto podría manifestarse de varias maneras. En primer lugar, la desmoralización dentro de las filas del adversario se intensificará. Saber que están luchando con equipos remendados, hechos de piezas antiguas, contra un enemigo que produce sus propios sistemas modernos, es un golpe psicológico masivo. Esto podría llevar a una disminución en el ímpetu ofensivo y a un aumento en las tasas de deserción. En segundo lugar, la diplomacia y las negociaciones podrían verse influenciadas. Si el adversario es percibido como tecnológicamente débil y dependiente, su posición negociadora se debilita drásticamente. Las potencias que los apoyan
podrían revisar sus compromisos, dándose cuenta de que la inversión en tecnología fallida es insostenible a largo plazo. Por otro lado, esto podría incentivar una mayor presión para una escalada, intentando compensar las deficiencias tecnológicas con más apoyo en cantidad, pero sin resolver la cuestión de la calidad. Finalmente, este descubrimiento podría catalizar una reconfiguración de la industria de defensa a nivel mundial. Las naciones comenzarán a priorizar la autosuficiencia tecnológica y la capacidad de fabricar componentes críticos, reduciendo la dependencia de cadenas de suministro globales, interconectadas pero vulnerables. Esto podría impulsar una nueva carrera armamentística, no solo en términos de sistemas finales, sino en la capacidad de producir los microchips y componentes esenciales desde cero. La transparencia en la cadena de suministro se volverá una demanda apremiante y se evaluará. La resiliencia de la base industrial de cada país. En última instancia, esta revelación es una llamada de atención para todos los actores globales sobre la fragilidad de la tecnología moderna y la duradera relevancia de la ingeniería robusta y probada, incluso si es de décadas pasadas. La guerra, una vez más, demuestra ser el crisol donde las verdaderas capacidades y las vulnerabilidades ocultas de las naciones y sus tecnologías quedan brutalmente expuestas. Este evento es, en esencia, un punto de inflexión que desvela la verdadera cara de la modernización militar de un adversario, con consecuencias que resonarán mucho más allá del campo de batalla. ¿Creen que esta revelación tecnológica cambiará el rumbo del conflicto? ¿De qué manera? Compartan sus teorías. Y no olviden suscribirse. Activen la campana para más análisis profundos. Y si este video les abrió los ojos, compártanlo.